A continuación, vamos a conversar sobre inflamaciones de la uvea o del tracto uveal. Recordando, las partes del tracto uveal incluyen, de adelante hacia atrás, el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Señalado en rojo, tenemos la porción anterior, el iris, que separa la cámara anterior de la cámara posterior. Luego, esta base aquí en rojo corresponde a la pars plicata del cuerpo ciliar y la pars plana está señalada en color azul, mientras que la coroides está en color verde en todo lo que corresponde a la porción posterior del ojo. De tal manera que con estas partes en cuenta uno incluye el concepto de uveitis, que es la inflamación de cualquier porción de la túnica vascular del ojo, es decir, de la túnica media. Sin embargo, en algunos casos, y para hablar con propiedad, se utilizan términos más exactos como puede ser iritis, iridociclitis, cuando involucra también el cuerpo ciliar, o coroiditis, cuando estamos hablando exclusivamente de la coroides. Estos procesos inflamatorios de la uvea pueden ocurrir sin que haya compromiso de otras estructuras, es decir, que pueden verse en forma aislada, pero de la misma manera pueden verse a consecuencia de procesos adyacentes, como pudiera ser un proceso inflamatorio de la retina, que secundariamente produce una uveitis, o una uveitis que secundariamente afecta a la retina y produce una coroidoretinitis. En algunos casos, las alteraciones inflamatorias pueden que no estén solamente confinadas al tracto uveal, sino que involucren, por supuesto, cámara anterior, como decía, retina, papila óptica. Cuando vamos a clasificar las uveitis, y existen gran cantidad de clasificaciones para ellas, la más frecuente es decir una uveitis aguda, una uveitis crónica, de acuerdo al tiempo de evolución, siendo la uveitis aguda muy infrecuente, y las uveitis crónicas se clasifican luego en granulomatosas y no granulomatosas, siendo estas últimas, las no granulomatosas, también clasificadas a su vez en exógenas y endógenas, dependiendo del proceso originario. En el caso de las exógenas, la mayoría de ellas son secundarias a trauma, y las endógenas, normalmente la gran mayoría, son idiopáticas, y algunas escasas que tienen causas específicas. Como decía, entonces, en las uveitis crónicas de tipo no granulomatosa, que las separamos en estos dos grandes grupos, las exógenas y las endógenas. Las exógenas, decíamos, que pueden verse a consecuencia de procesos traumáticos, heridas perforantes que infecten en forma secundaria el interior del ojo, mientras que las endógenas, idiopáticas, muchas de ellas, pueden provenir ese proceso inflamatorio de estructuras contiguas o del mismo interior del globo ocular, o a través del riego sanguíneo. Recordando entonces que, siendo una capa vascular, es la zona blanco donde van a llegar o a alcanzar en primer lugar el globo ocular, todas las células inflamatorias. Las exógenas secundarias al trauma pueden ser producto de trauma en el polo anterior, por ejemplo, una iridociclitis traumática, por traumas contusos, inclusive en forma iatrogénica posterior a cirugías intraoculares. Microscópicamente, una inflamación crónica es de tipo no granulomatoso, es decir, lo que encontramos son linfocitos, plasmocitos, que puedan o no contener cuerpos extraños según la etiología del caso, y que en algunos casos también conduce a necrosis del tejido uveal. Mientras que las endógenas, dijimos, idiopáticas la mayoría, y causas específicas como pueden ser causas virales, rubiola, encefalitis aguda, subaguda, en el caso de sarampión, bacterianas, caso de la sífilis, por glaucoma, y otras enfermedades sistémicas que pueden producir estas inflamaciones de tipo endógeno, como pueden ser síndrome de Reiter, síndrome de Behcet-Kawasaki, enfermedad de Crohn, enfermedad de Whipple, entre otras. En este caso, un síndrome de rubiola congénita, lámina de colección, el Spencer, donde vemos ese infiltrado inflamatorio necrotizante en algunas zonas, fíjense que no reconocemos bien las capas, y que afectan no solamente el iris, sino también el cuerpo ciliar para constituir una iridociclitis. En el caso de las endoftalmitis bacterianas endógenas, también en láminas de colección, la presencia del infiltrado inflamatorio perivascular en el espesor de la coroides, con o sin afectación de la retina suprayacente, en este caso
el infiltrado inflamatorio que atraviesa la pared de los vasos sanguíneos de las capas vasculares de la uvea. Y pueden encontrarse en algunos casos bacilos, colonias bacterianas, cocos, etc. Continuando entonces, dentro de esas uveitis crónicas incluimos las uveitis granulomatosas con etiologías específicas como puede ser la sarcoidosis, el xantogranuloma juvenil, la histiocytosis X, oftalmia simpática, granulomas a cuerpo extraño y algunas etiologías específicas como pueden ser la tuberculosis, la lepra, los hongos y la sífilis. En este caso, un granuloma tuberculoso en una panoftalmitis aguda, es decir, aquí no solamente está afectado el tracto uveal, como lo vemos aquí en la foto inferior, sino que también se afecta la retina, el vítreo, parte de la esclera, en la formación de este granuloma de origen tuberculoso. A mayor aumento, vemos la necrosis, como los granulomas que describimos cuando hablamos de inflamación, y con una coloración de Ziehl-Neelsen podemos ver en rojo estos bastoncitos que corresponden a los bacíolos ácido-alcohol resistentes característicos de la tuberculosis. En el caso de otro bacilo, lepra lepromatosa, fíjense que aquí se observa un nódulo adyacente al limbo, en el cual vemos una gran cantidad de histocitos, muchos de ellos dan un aspecto de histocitos espumosos. En blanco y negro vemos aquí los bacilos, y cuando hacemos una coloración de fitefaraco podemos observar la presencia de una gran cantidad de bacilos para el diagnóstico de lepra lepromatosa. Cuando hablamos de hongos, este es un espécimen de una enucleación, vemos aquí la formación de este absceso. El absceso, cuando lo vemos histológicamente, está ubicado por debajo de la retina en el tracto uveal y está catalogado como una nocardiosis. Otro hongo, Coccidioides ignitis, ya en la porción anterior estamos viendo el segmento anterior del ojo. Vemos la formación de granuloma y la presencia de este hongo redondeado que produce ese halo claro, que da un aspecto inclusive hasta un poco gelatinoso, doble capa, Coccidioides ignitis. Hay una patología en particular dentro de las uveitis crónicas que debemos hacer énfasis, y es la uveitis simpática. ¿En qué consiste? Es una inflamación bilateral del tracto uveal que ocurre después de una herida perforante que incluya un prolapso uveal en uno de los globos oculares. Aquí lo que ocurre es, al afectarse uno de los dos globos oculares por una herida perforante con exposición de ese tejido uveal externamente, ese es el ojo simpatizante, pero ese estímulo produce la formación de una reacción antígeno-anticuerpo contra el globo contrario, que es el ojo simpatizado, de tal manera que si no se hace, en muchos de los casos, una evisceración precoz cuando ocurre un prolapso uveal, el ojo contrario, que no ha recibido el traumatismo, puede sufrir de esa uveitis simpática. Histológicamente, que vemos una inflamación tipo granulomatoso con abundante pigmento disperso y la formación de los nódulos de Dallen-Fuchs, que no son más que agregados de células inflamatorias que están por debajo del epitelio pigmentado de la retina. Entonces, en una uveitis simpática, vemos aquí cómo el tracto uveal, toda la uvea, toda la coroides, porque estamos en el polo posterior, está engrosada y está infiltrada por una serie de células inflamatorias de tipo mixto, porque ahí encontramos linfocitos, plasmocitos, células epitelioides, células gigantes. Inclusive, ese proceso inflamatorio, en este caso, está afectando hasta las cubiertas del nervio óptico, y si lo vemos a mayor aumento, observen cómo ese infiltrado inflamatorio mononuclear está permeando y alcanzando la porción más externa del nervio óptico. Aquí, en otro caso, polo posterior nuevamente, pero quiero llamarles la atención sobre esto. Esta línea pardo oscura corresponde al epitelio pigmentado de la retina que está subyacente a la coroides, y en él vemos esta excrescencia, que es lo que les definía como los nódulos de Dallen-Fuchs. En la porción inferior de ese mismo corte estamos viendo esa inflamación tan marcada con presencia de granulomas en el espesor
de la coroides. Nuevamente, epitelio pigmentado de la retina subyacente, ese nódulo que lo describimos y le dimos el nombre del nódulo de Daller-Fuchs, que lo vemos a mayor aumento en la presencia de esas células inflamatorias, la gran mayoría de ellas células epitelioides, acompañada por linfocitos y plasmocitos que elevan en forma de nódulo este epitelio pigmentado de la retina, lo cual se puede observar al estudio macroscópico del ojo. Otro síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada, tiene dos vertientes. Cuando presenta iridociclitis en ambos lados, asociada a una uveitis posterior con meningoencefalitis, alopecia y vitiligo, lo llamamos síndrome de Vogt-Koyanagi. En el caso que se añada a esto el desprendimiento de retina, es cuando se utiliza el término completo de Vogt-Koyanagi-Arada. Microscópicamente, en estos casos, lo que se puede ver es una afectación del segmento posterior, particularmente la coriocapilaris de la coroides, con una presencia predominante de células plasmáticas. La afectación es segmentaria, es decir, que no es en una sola área, y se observa cómo el epitelio pigmentado de la retina migra hacia la misma, hacia las capas neurosensoriales. Entonces aquí estamos viendo porción de la coroides, esta dispersión de pigmento, presencia del proceso inflamatorio que está afectando la retina, como lo estamos viendo aquí con la destrucción y migración de ese pigmento, de ese epitelio pigmentario hacia la retina suprayacente. Descrito la presencia de sarcoidosis en el iris, y recordemos que en la sarcoidosis lo que observamos son unos tubérculos epitelioides o unos granulomas compuestos en su mayoría por células epitelioides, como podemos ver aquí con escasas células gigantes, y patognomónico la presencia de los cuerpos asteroides. Esto con afectación de la porción anterior del tracto uveal, como es en el iris. En caso de granulomatosis de Wegener, podemos observar que en algunos casos afecta no solamente, como dijimos, la uvea, o sea, no es una uveitis, sino que puede afectar estructuras adyacentes, como en este caso la esclera, hace una esclerouveitis granulomatosa a consecuencia de granulomatosis de Wegener, recordando que granulomatosis de Wegener afecta tracto respiratorio superior, pacientes jóvenes, dando una vasculitis fulminante que puede acabar con la vida en muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que observamos nosotros como patólogos en un laboratorio de patología ocular? La mayoría de las patologías que les mencioné no las vemos con frecuencia, sino lo que observamos son las secuelas, tal como ocurre o como mencionamos en el seminario de inflamaciones de la córnea. Dijimos, lo que vemos con más frecuencia son las secuelas. ¿Qué secuelas vemos a consecuencia de la uveitis? En la córnea, degeneración, queratopatía en banda, ulceración, cicatrización. En la cámara anterior, glaucoma, iris bombé. En el iris podemos ver rubiosis, atrofia del mismo, catarata secundaria cuando hablamos del cristalino, presencia de degeneración y membrana ciclítica en el cuerpo ciliar. En el vítreo, fibrosis, neovascularización, y el estadio final de muchas de estas patologías es la afectación también que incluya el tracto posterior o el polo posterior, incluyendo el epitelio pigmentado de la retina con la posterior formación de un ojo en tisis bulbi. Para tomar en cuenta con respecto a inflamaciones uveales, recordar las clasificaciones para poder tratar de encasillar la uveitis según el tipo. Recordar que el globo ocular es una estructura lo suficientemente pequeña para que una vez que se afecta el tracto uveal, fácilmente pueden afectarse estructuras adyacentes. Etiologías conocidas: virus, bacterias, parásitos, hongos, mientras que la mayoría son de tipo idiopática, pero debemos descartar las primeras para poder decir que sea una uveitis de etiología idiopática. Oftalmia simpática, tanto desde el momento que van a tratar el paciente que recibe el traumatismo, como cuando se recibe ese material de evisceración, estudiarlo en forma completa. Y por supuesto las secuelas, que es lo que observamos con mayor frecuencia.